Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar el día de hoy con el quinto módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2. Es el penúltimo tema que vamos a cubrir en flujo compresible y el efecto aislado que vamos a evaluar en este caso es el de la fricción. El título, por lo tanto, es flujo adiabático en un ducto con fricción y a este tipo de flujo se le conoce como flujo de Fano. Más adelante hablaremos de la línea de Fano y Fano será una palabra o un título que utilicemos a lo largo de este módulo. Los objetivos del módulo: estudiar los efectos de la fricción sobre las propiedades de gases ideales. Nos vamos a limitar a ese tipo de gases como hemos hecho en módulos previos. Desarrollar expresiones para determinar las propiedades de un gas ideal como función del número de Mach. Así que estos dos objetivos. El primer objetivo es la parte cualitativa, como ha sido acostumbrado a lo largo del semestre, y esta es la parte cuantitativa. Sobre el efecto de la fricción, hasta ahora no lo habíamos considerado. Por ejemplo, en el módulo de dispositivos convergentes, divergentes, habíamos supuesto, en ausencia de una onda de choque, que el fenómeno era reversible o era adiabático y era reversible, por lo tanto isentrópico. Esa suposición es válida siempre y cuando el ducto sea corto. En realidad siempre hay efectos de fricción, pero cuando el ducto es corto, el efecto de fricción es despreciable, como debe haber visto el estudiante de Mecánica de Fluidos 2 en su curso de Mecánica de Fluidos 1. El efecto de la fricción es proporcional a la longitud del ducto e inversamente proporcional al diámetro del ducto. Por lo tanto, entre más largo sea el ducto, más importante es el efecto de fricción, o menos válida es la suposición de despreciar dicho efecto. ¿En cuál principio fundamental encontramos directamente el efecto de la fricción? Ese principio fundamental es la ecuación de cantidad de movimiento. En la ecuación de balance de energía no aparece directamente el efecto de la fricción, tampoco aparece directamente en la ecuación de balance de masa. De hecho, como tal y directamente tampoco aparece en la ecuación de balance de entropía. Sin embargo, sabemos que el efecto de la fricción es una irreversibilidad. Por lo tanto, desde el punto de vista de su irreversibilidad, sí debe aparecer en la ecuación de balance de entropía. ¿Qué vamos a suponer en el análisis? No vamos a modificar muchas suposiciones con respecto a los módulos previos. Vamos a suponer que el proceso es estacionario, área constante. Por eso, al inicio del módulo, al inicio de la clase, mencionaba que íbamos a ver la fricción como un efecto aislado. Cuando vimos flujo isentrópico, aislamos el efecto del cambio de área, y ahora vamos a mantener el área constante, y el efecto aislado que vamos a estudiar es el de la fricción. Transferencia de calor despreciable, comportamiento de gas ideal con calores específicos constantes, no hay dispositivo de potencia y los cambios de energía potencial van a ser despreciados. El análisis del ducto con fricción en flujo compresible se va a basar, igual que en los módulos previos, en los principios fundamentales que fueron desarrollados en las primeras clases: balance de masa, balance de energía,
balance de cantidad de movimiento y segunda ley de la termodinámica. En condiciones estacionarias, a lo largo del ducto, el flujo de masa debe ser el mismo, es decir, si este es un punto 1, acá tenemos un punto 2, más acá un punto 3, y acá la salida un punto 4, el flujo de masa en 1 tiene que ser igual al flujo de masa en 2, igual al flujo de masa en 3, igual al flujo de masa en 4 e igual al flujo de masa en cualquier punto. El flujo de masa es constante en condiciones estacionarias y en nuestra ecuación de balance de masa en forma diferencial de lo que hemos supuesto hasta ahora, el área es constante. Así que esto desaparece. Por lo tanto, esto es la conclusión a la que llegamos desde el principio de balance de masa, que implica este resultado que hemos obtenido, que si la velocidad aumenta, la densidad tiene que disminuir, si la velocidad disminuye, la densidad tiene que aumentar. Pero mencionábamos que el efecto de la fricción no aparecía directamente en el principio de conservación de masa, así que si el efecto que queremos evaluar es el de la fricción, balance de masa solito no nos va a permitir lograr ese propósito. Vamos a avanzar ahora con la ecuación de balance de energía en forma diferencial. Esta es la ecuación de balance de energía. Entre las suposiciones decíamos no hay dispositivo de potencia, no hay transferencia de calor y los cambios de energía potencial son despreciables. Así que agrupando los dos primeros diferenciales obtenemos esto y lo que queda dentro del paréntesis es la entalpía de estancamiento. Así que nuevamente encontramos que la entalpía de estancamiento permanece constante. Nuevamente no hay dispositivo de potencia, no hay transferencia de calor, ni hay cambios significativos en la energía potencial, que son los tres efectos que pueden hacer variar la entalpía de estancamiento. Así que todavía no hemos visto un solo caso en el que la entalpía de estancamiento varía. En flujo isentrópico, la entalpía de estancamiento permanecía constante. A través de la onda de choque, la entalpía de estancamiento permanece constante y ahora vemos que en ducto con fricción, la entalpía de estancamiento también permanece constante. Si el fluido con el que estamos trabajando es un gas ideal, dH es igual a Cp de T, por lo tanto, la temperatura de estancamiento también permanece constante, al igual que en los casos previos que hemos analizado. Y aquí aparece la conclusión a la que hacemos referencia con respecto a la entalpía de estancamiento y la temperatura de estancamiento. Esto es un resultado general. Lo único que hicimos para llegar a ese resultado fue simplificar la ecuación de balance de energía. Ahora, para ir de aquí a acá ya tuvimos que suponer que el gas o el flujo compresible se comporta como gas ideal. Desde el punto de vista de las propiedades locales, nuevamente bajo la suposición de gas ideal, dH es igual a Cp por dt, y esto debe ser igual a menos V de V. Así que esto es la relación entre temperatura y velocidad que encontramos a partir de la ecuación de balance de energía, donde ahora la temperatura a la que hacemos referencia es la temperatura local y no la temperatura de estancamiento que ya hemos mencionado permanece constante. De tal manera que acá también hay un efecto opuesto entre lo que ocurre con la velocidad y lo que ocurre con la temperatura, de la misma manera que se observó para la densidad en la ecuación de balance de masa. Es decir, si la velocidad aumenta,
la temperatura debe disminuir. Si la velocidad disminuye, la temperatura debe aumentar, pero aún no sabemos qué efecto tiene la fricción sobre alguna propiedad para poder encontrar qué ocurre con la otra. Y mencionábamos que la fricción aparecía directamente en el principio de balance de cantidad de movimiento. Y lo único que podemos despreciar aquí por ahora es el efecto hidrostático, si queremos llamarlo de una manera, o el efecto de la elevación. Si despejamos el delta de fuerza de fricción, y hemos multiplicado toda esta ecuación por la densidad, esto va a ser igual a menos ρ por v de v menos dp. Y el efecto de la fricción, ya esto representa magnitud. El efecto en su dirección ya fue considerado al desarrollar la ecuación de balance de cantidad de movimiento. Eso que significa que este término solo puede ser mayor o igual a cero. Sería igual a cero si el efecto de la fricción fuera despreciable, pero el objetivo de este módulo es evaluar el efecto de fricción. Por lo tanto, en los casos que vamos a analizar, debe ocurrir el proceso de esta manera. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera la suma de o la resta de dos cantidades nos debe dar como resultado un número positivo. ¿Eso qué significa? El lado derecho de esta ecuación tiene que ser un número positivo. Eso quiere decir que alguien en este lado, algún diferencial de los dos que tenemos aquí, tiene que ser negativo, de tal manera que al multiplicarse por un negativo se haga positivo, es decir, o de v es negativo o de p es negativo, o tanto de p como de v son ambos negativos. Así que todavía no sabemos si es este caso o este caso. Lo que sí es cierto es que esta ecuación a la que acabamos de llegar indica que alguien tiene que disminuir en flujo con fricción. Balance de entropía es bastante sencillo, es adiabático, pero hay fricción, por lo tanto hay entropía generada. Eso significa que a lo largo del ducto la entropía debe aumentar. Y es la única propiedad local que hemos deducido que le ocurre a lo largo de un ducto con fricción. Todavía no estamos seguros que le ocurre a la temperatura, no estamos seguros que le ocurre a la densidad, ni a la velocidad, ni a la presión. Así que por lo pronto, balance de masa decía que de ρ entre ρ era igual a menos de V entre V. Balance de energía decía que Cp por dt era igual a menos V de V. Y la ecuación de balance de cantidad de movimiento decía que menos ρ por V por dV menos dP tenía que ser igual a delta de fuerza de fricción dividido entre el área. Si no me equivoco, esta es lo que indica. Entonces, en teoría, acá tenemos tres ecuaciones y sabemos que este término es positivo.
pero tenemos 1, 2, 3 y 4 incógnitas. No sabemos qué va a pasar con dp, no sabemos qué va a pasar con dρ, no sabemos qué va a pasar con dt, ni sabemos qué va a pasar con dv. Así que esto es a lo que yo llamo 4 incógnitas. Y un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas nunca fue resuelto. Eso significa que debemos buscar una ecuación adicional, y esa ecuación adicional es la ecuación de estado del gas ideal. Sabemos que P es igual a R por ρ por T. Por lo tanto, dP es igual a R ρ por dt más RT por dρ. Y acá hay múltiples caminos que podemos seguir. Podemos despejar la densidad o el diferencial de densidad y sustituirlo en la ecuación de balance de masa. Podemos despejar el diferencial de temperatura y sustituir ese resultado en la ecuación de balance de energía. O podemos aprovechar que ya tenemos despejado el diferencial de presión y recurrir a la ecuación de balance de cantidad de movimiento. Esta es esta ecuación. Así que decíamos que podríamos regresar a la ecuación de balance de cantidad de movimiento, y ahora tenemos menos ρ por v de v menos RT de ρ más R ρ de T, y esto debe ser un número mayor a 0. Ahora desapareció el diferencial de presión, y esta es nuestra nueva ecuación de cantidad de movimiento, que acoplada a la ecuación de balance de masa y a la ecuación de balance de energía nos proporciona un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Acá hemos sustituido dP y nos vamos a mantener en esta ecuación, pues es la ecuación en la que aparece el diferencial de fricción. Ahora, si queremos desaparecer el diferencial de densidad, podemos recurrir a balance de masa, y esto es lo que obtenemos de balance de masa. Por lo tanto, acá nuestra ecuación de balance de cantidad de movimiento ahora se convierte en menos ρ por v de v menos R por ρ por dt menos RT por menos ρ de v entre v, y esto es igual a delta de la fuerza de fricción dividido entre el área, y debe ser un número positivo. Esto se hace positivo, y ahora podemos agrupar términos comunes. Y es lo que logramos en esta parte de acá. Ahora solo quedaron diferencial de velocidad y diferencial de temperatura. Este término de acá lo podemos manejar. Podemos multiplicar por K y dividir entre K. Y debe aparecernos el número de Mach. Es decir, tenemos menos 1 más C cuadrado entre K V cuadrado por ρ por v por dv menos R ρ por dt es mayor a 0. Esto es menos 1 más 1 entre K por Mach al cuadrado
Y podemos hacer mínimo común, etcétera, etcétera, y expresar esto de esta manera. Sin embargo, antes de proceder a simplificar la ecuación, vamos a recurrir a la ecuación de balance de energía para comparar velocidad con temperatura. Y aquí es donde podríamos decidir a quién eliminamos en esta ecuación. Podemos eliminar la velocidad y dejar la temperatura, podemos eliminar la temperatura y dejar la velocidad. De la manera que está deducida en estas diapositivas, al que eliminamos fue a la velocidad. Y acá directamente podemos sustituir esto por esto. Eso que significa que acá podemos establecer que menos 1 más R por T entre V al cuadrado por ρ por menos Cp dt más R por ρ por dt debe ser mayor a 0. Y acá podemos intercambiar los signos. Y tenemos entonces ρ por Cp por RT entre V cuadrado menos 1. 1 menos eso, perdón. Uno menos RT entre V cuadrado por dt más R por ρ por dt, y esto es mayor a 0. Y ahora hay densidad en los dos lados, por lo tanto podemos agrupar esto en un paréntesis más grande. Cp por 1 menos RT entre V cuadrado más R, esto por ρ por dt, debe ser mayor a 0. Y vamos entonces a manejar lo que hemos obtenido hasta ahora. Así que vamos a expandir este término y obtendríamos entonces Cp menos Cp por R por T dividido entre V cuadrado más R, pero para un gas ideal R es igual a Cp menos Cv. Y todo esto debe estar multiplicado ahora por ρ de T, y esto debe ser mayor a 0. Acá este era negativo y este debe ser negativo, por lo tanto esto es negativo y este es positivo. Ahora estos se cancelan. Continuamos. Acá ahora nos queda Cv menos Cp por RT entre V cuadrado por ρ por dt mayor a 0. Lo que ocurre si factorizáramos Cv fuera
de ese paréntesis. Esto sería 1 menos CP entre CV por RT entre V cuadrado por DT mayor a 0. Y CP entre CV representa K. Y KRT es la velocidad del sonido al cuadrado. Así que al final aquí obtendríamos CV por ρ Mach al cuadrado menos 1. Todo esto dividido entre Mach al cuadrado por dt es mayor a 0. Y aquí podemos al final, en función del número de Mach, decidir qué le debe ocurrir a la temperatura cuando el flujo es de un gas ideal y hay efectos de fricción. Así que igual que vamos a dejar esa conclusión. Vamos a preguntarnos qué ocurre si tenemos un flujo subsónico en un ducto con fricción. Si el flujo es subsónico, esto es negativo. Por lo tanto, la única manera de que esto es un número positivo, esto es un número positivo, esto es un número positivo, esto es un número negativo, la única manera de que esto se haga positivo es que la temperatura disminuye. Ahora, si el número de Mach es mayor a 1 y tenemos un flujo supersónico, Mach al cuadrado menos 1 es un número positivo, por lo tanto la temperatura aumenta de tal manera de que el resultado final también sea un número positivo. Así que nuevamente encontramos diferencias en el comportamiento cuando el flujo es subsónico y cuando el flujo es supersónico. Así que por lo pronto hemos determinado que por efectos de la fricción, cuando el número de Mach es subsónico, la temperatura disminuye, y cuando el número de Mach es supersónico, la temperatura aumenta. Sin embargo, esto es suficiente para decidir qué le debe ocurrir a la velocidad. Acá tenemos la ecuación de balance de cantidad, o la balance de energía simplificada de acuerdo a las suposiciones realizadas. Y esta ecuación dice que a la velocidad le debe ocurrir lo opuesto que le ocurre a la temperatura. Es decir, si la temperatura disminuye, la velocidad debe aumentar. Y si la temperatura aumenta, la velocidad debe disminuir. ¿Qué implicarían estas dos cosas con respecto al número de Mach? Vamos a usar el espacio que tenemos aquí. Y ya no necesitamos esto que está acá arriba.
A estas conclusiones hemos llegado bajo la suposición de gas ideal. Si la temperatura disminuye, hemos supuesto que los calores específicos son constantes, de tal manera que C cuadrado es igual a KRT. Así que 2 por C por DC es igual a K por R por DT. Eso significa que si la temperatura disminuye, la velocidad del sonido debe disminuir, y si la temperatura aumenta, la velocidad del sonido debe aumentar. Y si la velocidad aumenta y la velocidad del sonido disminuye, ¿qué le debe pasar al número de Mach? Aquí ya tenemos 4 características de lo que ocurre en un gas ideal con calores específicos constantes cuando hay efectos de fricción. Cuando el flujo es subsónico, la temperatura disminuye, la velocidad aumenta, la velocidad del sonido disminuye y el número de Mach aumenta. Cuando el flujo es supersónico, la temperatura aumenta, la velocidad disminuye, la velocidad del sonido aumenta y el número de Mach disminuye. Y esto es parecido a otro fenómeno que ya hemos estudiado, y es la reducción de área. Que acá tenemos casos diferentes, tenemos fricción y lo estamos comparando con el flujo isentrópico con cambio de área, que decimos que es similar. Cuando teníamos reducción de área y el número de Mach era supersónico, el número de Mach disminuía y el límite de número de Mach que podíamos alcanzar era 1. Ese era el límite del mínimo número de Mach que podíamos alcanzar reduciendo el área. Acá, cuando el flujo era subsónico, el límite de máximo número de Mach que podíamos alcanzar era 1. Aquí observamos que cuando el flujo es subsónico, la fricción hace que el número de Mach aumente, y cuando el flujo es supersónico, la fricción hace que el número de Mach disminuya. Así que, repito, los casos son diferentes, pero todo conduce a la conclusión de que el número de Mach igual a 1 también va a representar un límite en el estudio de flujo de Fano. Así que acá estas son las conclusiones a las que hemos llegado con respecto a la temperatura. Ya hemos llegado a estas conclusiones con respecto a la velocidad. Ahora podemos decidir qué ocurre con otras propiedades como la densidad. Y la ecuación de balance de masa indicaba esto, es decir, si la velocidad aumenta, la densidad debe disminuir para satisfacer el balance de masa, y si la velocidad disminuye, la densidad debe aumentar. Y es la conclusión a la que llegamos aquí. Así que ya sabemos qué ocurre con la temperatura, la velocidad del sonido, el número de Mach y la densidad. Aún nos falta, o también sabemos lo que ocurre con la entalpía de estancamiento y la temperatura de estancamiento. Sabemos lo que ocurre con la entropía y por lo tanto lo que ocurre con la entropía de estancamiento.
Vamos a ver qué ocurre ahora con la presión. Y esta era la derivada de la ecuación de estado del gas ideal. Entonces, hemos visto que si la velocidad aumenta, la temperatura disminuye y la densidad disminuye. Y esto ocurría cuando el flujo era subsónico. Así que en flujo subsónico este número es negativo y este número es negativo. Por lo tanto, la presión debe disminuir cuando el flujo es subsónico. Cuando el flujo es supersónico, la temperatura aumenta, la densidad aumenta, por lo tanto la presión también aumenta. Y esto nuevamente se aleja un poco de lo que hemos aprendido en el curso de Mecánica de Fluidos 1. En el curso de Mecánica de Fluidos 1, ¿con qué tipo de fluidos se trabajó principalmente? Un incompresible. ¿Y cuál es el número de Mach cuando el flujo se comporta como incompresible? El número de Mach tiende a 0. Por lo tanto, esto está en el rango de los subsónicos. Y en aquel caso, en fluidos 1, hablábamos de caída de presión por fricción. Y esta forma de expresarse sugiere que la presión debe disminuir por efectos de la fricción. Y esto siempre es así en un fluido incompresible. Y en la segunda mitad de este curso vamos a volver a hablar de caída de presión por fricción. Vamos a volver a trabajar con incompresibles. Lo que sí podemos verificar es que en el caso de flujo compresible, ese comportamiento de disminución de presión por efectos de la fricción se mantiene siempre y cuando el flujo sea subsónico. Sin embargo, hay un efecto que en una propiedad que no importa si el flujo es subsónico o supersónico, el efecto de la fricción siempre será el mismo y siempre será de disminución. Y por lo pronto, solo vamos a mencionarlo, no vamos a indicar aún de qué propiedad estamos hablando. Ya lo que ocurre con el número de Mach ha sido evaluado. Hemos dicho que cuando el flujo es subsónico, el Mach aumenta, y cuando el flujo es supersónico, el número de Mach disminuye. Así que aquí está el resumen de lo que hemos determinado hasta ahora. Hace falta en esta tabla decir que vamos a ver acá. ¿Qué le ocurre al estado de estancamiento por efectos de la fricción? Ya hemos visto que la entalpía de estancamiento permanece constante. Si aplicamos las relaciones TdS, esta es una forma de las dos relaciones TdS. Acá ya sabemos que esto es 0 y sabemos que esto tiene que ser un número positivo. Esta temperatura es una temperatura absoluta, por lo tanto siempre es positivo. ¿Eso qué significa? Necesitamos que esto sea un número positivo. El volumen específico de estancamiento es un número positivo. Por lo tanto, el único que puede ser negativo para multiplicarse con este negativo y convertirse en positivo es la presión de estancamiento. Así que la presión de estancamiento, por efectos de la fricción, siempre disminuye. Y esto es así sin importar si la
si el flujo es supersónico o es subsónico. Es un efecto de las irreversibilidades, de la misma manera que ocurría con las ondas de choque. En las ondas de choque, la entalpía de estancamiento permanecía constante a través de la onda de choque, pero la irreversibilidad del fenómeno hacía que la presión de estancamiento disminuyera. Algo similar podríamos concluir con respecto a la densidad de estancamiento. Y este diagrama incluye lo que se conocen como las líneas de Fan. Donde la parte superior del fenómeno siempre ocurre en esta dirección, como lo indican estas flechas. Este es un diagrama de temperatura-entropía y el proceso tiene que ocurrir en esta dirección, pues la entropía debe aumentar. Según el diagrama, en esta parte de la línea, la entropía aumenta y la temperatura disminuye. Pues densidad, si la temperatura disminuye, mientras la entropía aumenta, tenemos flujo subsónico. En el caso de acá, la temperatura aumenta mientras la entropía también aumenta. Esto se refiere al supersónico. Y esto representa un punto de máxima entropía. Es decir, si el proceso empieza como subsónico, el efecto de la fricción nos va a conducir a este punto de máxima entropía. Y este proceso que empieza como supersónico debe llegar a este punto de máxima entropía. También de máxima entropía y del mínimo número de Mach. Ahora veamos qué implica eso con respecto a otros casos que ya hemos visto. Supongamos que tenemos un ducto de área constante. Esto es un punto 1 y esto es un punto 2. Y acá en el punto 2 hemos alcanzado el punto de entropía máxima. Así que empezamos como subsónico, llegamos a este punto y si el proceso pudiera continuar en esta dirección, cruzaríamos a la línea de supersónico. Este punto de entropía máxima, como indica acá y como habíamos deducido haciendo una analogía con la reducción de área, coincide con un número de Mach igual a 1 con una condición sónica. Es decir, en este punto el número de Mach es 1. Si empezamos subsónico, llegamos a Mach de 1 y si cruzamos esta parte de la línea, el flujo se convertiría en supersónico. Ahora, ¿será posible que el flujo se convierta en supersónico por efectos de la fricción? La fricción es una irreversibilidad y el proceso exige que la entropía siempre aumente. Si quisiéramos pasar de subsónico a supersónico, de aquí en adelante la entropía tendría que disminuir y eso es imposible. Lo mismo se puede señalar de el caso en el que el flujo empieza como supersónico, llegamos a sónico. Si quisiéramos bajar a subsónico, tendríamos que seguir el proceso en esta línea, pero eso implicaría que la entropía debe disminuir y eso es imposible de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica. Y con esto concluimos el análisis cualitativo de el efecto de la fricción. A estos datos que aparecen acá hemos agregado que la entropía aumenta, la entropía de estancamiento aumenta, la presión de estancamiento disminuye
La temperatura de estancamiento permanece constante. ¿Y qué debería pasar con la densidad de estancamiento? Vamos a dejar esa pregunta en el foro o abierta para que sea contestada en el foro. Por lo pronto vamos a concluir aquí esta primera clase de flujo adiabático con fricción en un ducto de área constante de un gas ideal con calores específicos constantes. En la segunda parte veremos el análisis cuantitativo del efecto de la fricción. Así que por lo pronto vamos a concluir aquí y nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima.